Hola, bienvenido a esta nueva tutoría. Recíbela y llévala también en tu dispositivo móvil o tableta. Recuerda, esto es tutorías.co. Comillas. Macaco también significa motivación, atención, concentración, actividad, comprensión y organización. Comillas. Como se observa en la figura, el ejercicio planteado consiste en crear un programa que permita imprimir los datos de una matriz que forme en la figura triángulo inferior, o sea, con punta hacia abajo. Se plantea la solución en un programa de 55 líneas. En la línea 4 se importa la librería foundation.h. También se pueden importar librerías de C y de C++. Vemos la función ejecutar entre las líneas 17 a 43. Esta función recibe como parámetro un valor de tipo entero, que será el tamaño de la matriz. En esta función se invoca random, que genera semilla para valores aleatorios. Luego se declara la matriz de tipo entero de orden n por n. Se llena esta matriz con valores aleatorios del 1 al 1000. Y luego, para imprimir la figura triángulo inferior, vamos a hallar la fila de la mitad. En la línea 27 a la mitad le asigna n dividido 2. Entonces la figura con triángulo hacia abajo inferior tendrá como base la fila de la mitad. Y así desde la fila de la mitad irá hacia abajo, entonces en sus diagonales, que terminarán en la columna del medio. Bien, entonces aquí vemos que usamos una condicional. Si n es impar, se podrá imprimir la figura triángulo inferior. Si no, entonces no se imprime y se muestra el mensaje que la matriz debe ser cuadrada impar para que no se deforme el triángulo. En caso entonces de ser cuadrada impar, entonces vemos que x, que recorre las filas, va desde n menos 1 hasta que x sea mayor o igual a la fila de la mitad, o sea, desde la última fila hasta la fila de la mitad. Y las columnas van desde la mitad hasta que sea n menos x más la mitad menos 1. Vamos a imprimir entonces las filas desde la última hasta la fila de la mitad y las columnas desde el centro entonces hacia los extremos, formando así el triángulo inferior. Le invitamos a visitar la tutoría figura triángulo inferior en Turbo C. Allí se explica más detalladamente el uso de ciclos for y de arrays. Aquí vemos un programa orientado a objetos. Recuerde que la programación orientada a objetos es un paradigma de programación que permite solucionar problemas usando clases. Las clases, entonces, para usarlas se deben instanciar objetos. Las clases son reutilizables. Entonces, para programar orientado a objetos en Objective-C se usan dos bloques de código principal, que son la interfaz y la implementación. En la interfaz se define la estructura de un objeto, o sea, se declaran los atributos y comportamientos. Y en la implementación se programa la lógica de cada función declarada en la interfaz. O sea que la interfaz tendrá la estructura y la implementación, la lógica de la clase de figura triángulo inferior. Vemos la interfaz que va entre las líneas 6 a 8, entre las directivas @interface y @end. Aquí damos nombre a la clase como figura triángulo inferior, dos puntos, luego hacemos referencia a la clase NSObject. Aquí se declaran los atributos de esta clase de tipo entero, se declara mt, la fila de la mitad, x y y, variables de los ciclos for. O sea que los atributos son variables de instancia que pueden ser accedidas desde cualquier método de la implementación. Veamos ahora la declaración de los comportamientos o funciones de esta clase en la línea 7. Para declarar una función, primero se indica el nivel de la función. Con guión indicamos que se va a declarar una función o método de instancia. Luego se indica el tipo de retorno, void para funciones que no retornan datos. Luego el nombre de la función, en este caso ejecutar. Y por último los parámetros. Cada parámetro se separa con dos puntos. Recuerde que un parámetro se compone de tipo de dato y nombre de variable. Con esto queda lista la interfaz. El compilador ya sabrá el espacio de memoria a reservar a cada objeto
que se instancie de la clase de figura triángulo inferior. Veamos la implementación, líneas 10 a 44, estaba entre las directivas @implementation, @end. En la implementación, internamente el compilador importa la interfaz. Para poder programar una función, esta previamente debió haber sido declarada. En la implementación, líneas 11 a 15, está el constructor. El método init es invocado cuando se instancian objetos de esta clase, o sea, en la línea 51. El constructor se encarga de inicializar las variables de instancia. Para este caso no es necesario inicializar ninguna de los atributos, ya que en la función ejecutar se hace. El método constructor no es necesario declararlo a menos que se sobrescriba, o sea que reciba parámetros de entrada. Con esto ya queda lista la implementación y la interfaz de la clase de figura triángulo inferior. Para usar esta clase en otros archivos será más conveniente que se programe la interfaz en un archivo con extensión .h, la implementación en otro archivo con extensión .m y luego importarlos. De ese modo se evitaría copiar y pegar toda la clase en cada archivo. Vamos a instanciar objetos para usar esta clase, eso lo hacemos en el main, líneas 46 a 55. Primero indicamos al usuario que ingrese el valor de n, que será el tamaño de la matriz. Luego creamos un puntero llamado obj de la clase figura triángulo inferior. Vamos a hacer que este puntero apunte a un objeto de esta clase. Para eso se invoca el método alloc, que reserva memoria dinámica, y luego se invoca el constructor. Con eso en memoria queda definida la estructura de un objeto de esta clase. Ya obj es un puntero que se puede usar. Simplemente será invocar la función ejecutar. En la línea 52, entre corchetes, se nombra el puntero, se invoca la función y se envía el parámetro, o sea, el valor de n. Ese parámetro pasa por referencia, ya que obj es un puntero. Así, el compilador va de la línea 52 a la línea 17 y continúa mostrando entonces la figura triángulo inferior. Por último, relays es un método que se encarga de liberar la memoria dinámica creada. Esta fue la tutorial ejercicio, crear un programa que permita imprimir los datos de la figura triángulo inferior. Repasa la teoría, resuelve nuestro test y practica un algoritmo en el tablero. Si esto te gustó o no, te invitamos a discutirlo y valorar la experiencia de esta tutoría. Recuerda, esto es tutorías.co, trinamos como @tutorías, posteamos en Facebook y